A continuación, hará uso de la palabra María Regina Celestina de Almeida, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campinas, con la tesis Los pueblos indígenas de Río de Janeiro colonial, nuevos sujetos cristianos del Imperio Portugués. María Regina es magíster en Historia por la Universidad Federal Fluminense, con la disertación Los vasallos del rey en los confines del Amazonas, la colonización de la Amazonía Occidental 1750-1798. Actualmente se desempeña en el programa de posgrado en Historia en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Recibió el premio Archivo Nacional de Investigación en 2001 con la publicación del libro Metamorfosis indígenas, identidad y cultura en los pueblos coloniales de Río de Janeiro. Es autora de varios artículos, entre los que se destacan Indios, misioneros y políticos, discursos y performances político-culturales en Río de Janeiro del siglo XIX, publicado en el libro Culturas Políticas, ensayos sobre historia cultural, historia política y enseñanza de la historia. Doctora María Regina Celestina de Almeida, le concedemos la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Ernesto, Marcela, Graciana, todos los editores de CEFROS por la invitación. Es un placer estar aquí para hablar de este tema de fronteras e indígenas con los grandes especialistas de este tema, con los cuales tengo aprendido mucho. Entonces, para hablar de esas cuestiones a partir de mi disciplina, que es historia, hice mi doctorado en el curso de Ciencias Sociales en Antropología, pero soy historiadora. Lo hice porque los historiadores empezaron a estudiar los indígenas muy recientemente en Brasil, en la década de 90. Entonces, por esa cuestión de articulación entre antropología y historia es básica para mí. Sin ella no tenía investigación, porque los indios que yo estudio son aquellos que son involucrados, inseridos en las sociedades coloniales, que llamamos aldeados en Río de Janeiro, que en una perspectiva solamente histórica de algunos años atrás eran considerados aculturados, dominados y no indios. Por lo tanto, esa perspectiva histórico-antropológica de pensar las culturas, las etnicidades en una perspectiva histórica, dinámica, flexible, que está siempre siendo construida con la experiencia de los actores, es fundamental para todas las cuestiones que desarrollo. Pero para esta discusión aquí, yo pensé en hablar más sobre los estudios de fronteras, porque como dijo, mi especialidad no son los indios de fronteras, son los indios inseridos en las sociedades coloniales. Pero trabajo también con indios de frontera, que son los que trabajan con indios coloniales de Río de Janeiro. Entonces, hay indios que son llamados indios bravos, salvajes, aquellos que están en los sertões. Los sertões son como las tierras adentro. Entonces, en Río de Janeiro, en la segunda mitad del siglo XVIII, inicio del XIX, ellos empezaron a ser aldeados. Vivían en las márgenes del río Paraíba, que entonces era llamado Sertão de los Indios Bravos. Entonces, con estos también trabajé un poco. Y quiero decir que los estudios de fronteras en las perspectivas histórico-antropológicas, como vosotros están desarrollando hace algunas décadas, en esta perspectiva, fueron y siguen siendo muy importantes para mis reflexiones. Y no solo para los indios de sertão, también para los indios de las aldeas, sobre todo por las cuestiones de intensas interacciones que ellos desarrollan con los demás agentes sociales. Entonces, sobre eso que quiero hablar un poco, y más, porque también yo entendí que debería hablar también sobre estas cuestiones
y la importancia de estas cuestiones para mi disciplina, que es la historia. Entonces, yo creo que estos estudios interdisciplinares de las fronteras, como usted desarrolla hoy, son también muy importantes para la historiografía de una forma más amplia. Del punto de vista histórico, es posible decir que muchos temas se pueden repensar con análisis que incluyen la dinámica de las interacciones de diferentes pueblos y regiones considerados durante mucho tiempo irrelevantes para la comprensión de los procesos históricos. Pero menos en historia de Brasil. Creo que historia de América Española también, pero más en la historia de Brasil. Creo que estas transformaciones en los estudios históricos de los países latinoamericanos ya se han hecho hace más tiempo. Recordando a John Montero, que creo que muchos de ustedes conocen, era un grande historiador y antropólogo de las cuestiones de estudios indígenas de Brasil, en un artículo de 1995, John Montero afirmó que cuando los indios fueron incluidos en nuestra historia como sujetos, se reescribirían páginas enteras de la historia de Brasil. Yo creo que podemos decir el mismo para las historias de las fronteras, que cuando la historia de fronteras fue más considerada, tenemos nuevas historias también de Brasil y de otras regiones. La visión de fronteras como espacios fluidos y porosos en los que circulan e interactúan los más diversos actores, influyendo entre sí e incidiendo con sus acciones opciones en los rumbos, los destinos de los procesos históricos en los que se inseren, permite nuevas interpretaciones sobre diversos temas, para allá de las historias regionales y también para allá de estos mismos actores. Pero también creo que es principalmente a partir de las investigaciones sobre los pueblos indígenas que los estudios en la frontera han avanzado desde las últimas décadas. Al final, son las fronteras espacios privilegiados para los estudios sobre pueblos indígenas y han recibido una atención muy especial por parte de especialistas antropólogos y historiadores de diferentes regiones. Además de recortar espacios de investigación que vayan más allá de fronteras iberoamericanas y nacionales, estos estudios tienden también a enfocarse en regiones y agentes específicos, evitando generalizaciones, con el fin de analizar las complejas y múltiples redes de relaciones ahí establecidas y continuamente modificadas por la dinámica de eventos e interacciones entre los distintos agentes. Todo esto sin olvidar los diferentes significados que los diferentes actores atribuyen a objetos, comportamientos, relaciones, acuerdos políticos, etc. Esos significados cambian en la dinámica de las interacciones y en el curso de los eventos. Con eso, estos estudios demuestran la complejidad de las disputas y negociaciones en estas regiones, cuestionando, desconstruyendo ideas dualistas que establecían las rígidas distinciones entre espacios y actores. Para allá de ultrapasar las divisiones históricas entre las colonias ibéricas y los estados nacionales, una cosa fundamental también del punto de vista histórico es lo que algunos estudios están demostrando claramente, que a las políticas metropolitanas de las metrópolis y nacionales definíanse y también se alteraban de acuerdo con estas dinámicas regionales, que incluían las acciones y opciones de los agentes, incluyendo los subalternos y los indígenas, que circulaban entre las fronteras y ejercían considerable influencia en el juego de poder
político local y, consecuentemente, alcanzaban también esferas más amplias. Esta perspectiva tiene contribuido para revisiones historiográficas sobre diversos temas, tanto a nivel de historias regionales cuanto de la historia de Brasil. Un ejemplo bueno al respecto de esto son los estudios sobre el periodo de las reformas de Pombal y las reformas borbónicas en América Española, sobre todo en la región sur de América, que han contribuido bastante para nuevas interpretaciones sobre los procesos de ocupación y disputas territoriales en las Américas portuguesa y española. Las acciones e interacciones de los llamados salvajes y de los misioneros entre sí y entre acuerdos y conflictos con los más diversos actores, incluidos representantes de los poderes constituidos de Portugal y España, con los cuales hacían acuerdos que se desfacían también, han sido evidenciados por varias investigaciones recientes, mostrando nuevas comprensiones sobre estos procesos históricos. Bueno, volviendo a mi trabajo, esto eran algunas consideraciones que quise hacer sobre lo que ha cambiado en el termo de la historiografía de una forma más general en Brasil. Volviendo a mi propio trabajo, yo reafirmo que las aproximaciones actuales de las fronteras contribuyen a repensar también las historias de los indígenas de las aldeas coloniales. En la medida que desconstruyen definitivamente las líneas divisorias entre los llamados indios bravos e indios mansos, y mismo entre indios y no indios. Y esto demuestra también, estos estudios también demuestran el equívoco o el error de considerarlos, estos grupos, como blocos monolíticos que actuaban todos como si fueran de una misma manera, como si estuviesen presos a sus lugares étnicos y sociales de sus clasificaciones. Un más importante de todas estas cuestiones para mi propio trabajo es la idea que, además de circular intensamente entre fronteras físicas e interactuar intensamente entre sí, estos actores, indios bravos, indios mansos, etcétera, no indios, esclavos africanos, etcétera, circulaban también entre categorías de clasificación étnica y social, como están demostrando varios estudios. Estas ideas son muy importantes para mis reflexiones sobre los procesos de extinción de las antiguas aldeas coloniales entre los siglos XVIII y XIX. Y para discutir eso, ya voy a entrar en el proceso de los desafíos y de las fuentes. Porque esto fue una cuestión después del doctorado. En el doctorado estudié las formas que los indígenas de aldeas tuvieron de transformarse en indios aldeanos y asumir esta identidad. Y después fui a estudiar el proceso de extinción de estas aldeas. Y me deparé con muchas contradicciones en las fuentes históricas sobre la clasificación de estos povos e individuos en las categorías de indio o mestizo, o de indios mansos o de indios salvajes. Entonces, en este momento, lo que quiero decir que los estudios de América Española, y sobre todo los estudios sobre fronteras que muchos de vosotros desarrollan, fueron muy importantes para mis reflexiones. Entonces, le encontré esas contradicciones en la documentación, muchas. Y las contradicciones se hacían cuanto a clasificación de indios como mestizos o como vecinos en una situación de conflicto de tierra, porque la extinción de las aldeas coloniales involucró, falta la palabra, disputas por
tierra que pasaban también por disputas de clasificaciones sociales y étnicas, en el sentido que desarrolló, por ejemplo, Guillaume Bocara. Entonces, en la documentación se puede percibir que mientras los vecinos en las cámaras municipales afirman la condición de mistura y civilización de los indígenas, estos últimos confirman su identidad indígena que les garantizaba derechos a las tierras coloniales que les habían sido garantizadas por la corona portuguesa. Entonces, en esta situación, en relación a los indios llamados de sertán, las contradicciones en las fuentes aparecen entre las condiciones de mansos y salvajes, que también pasaron de una condición para otra. Bueno, lo que se puede percibir a partir de estas consideraciones teóricas y conceptuales de la historia y de la antropología que complejifica las clasificaciones, es que esas contradicciones no deben ser vistas simplemente como un error, y sí deben ser problematizadas e entendidas como reflejos de la propia sociedad en la cual se puede verificar la fluidez y la continua circulación de los pueblos y de los individuos entre esas categorías y lugares sociales. Ellos circulaban entre alianzas de inimizad y entre lugares sociales. Entonces se es posible percibir también una movilidad social que se presenta también en las fuentes de clasificación, porque un mismo individuo puede ser clasificado en una cierta situación como indio, otra como pardo, como caboclo, como blanco, y las investigaciones que tienden a ser bien localizadas pueden percibir que eso puede significar una mudanza de condición social o una disputa política por derechos. Una cuestión que es bastante importante en estos estudios más recientes, de algunas décadas para acá, es que la conciencia que estos grupos subalternos, pueblos de individuos subalternos, tienen también sobre las clasificaciones sociales y étnicas como situaciones que pueden les garantizar o les retirar derechos. Entonces, esas cuestiones que aparecen en las fuentes históricas pueden ganar significados cuando se mira para esta situación de una forma más compleja, como que han sido y demostrado claramente, principalmente en situaciones de estudios sobre fronteras. Bueno, yo no sé, creo que tal vez ya esté terminando mi tiempo o no. No estoy. Queda un poquitito, si quiere usted avanzar para cerrar, adelante, María Regina. Yo voy a empezar a cerrar. Quiero apenas destacar que fuentes muy importantes para pensar sobre estas situaciones son las fuentes parroquiales y fuentes cartoriales. Y estas que todavía en la América portuguesa no tienen sido muy trabajadas por la historiografía de los indígenas, pero sí por los especialistas que trabajan con la historia de esclavitud africana y de afrodescendentes, como también en América Española. Entonces, estos estudios de fuentes parroquiales y cartoriales confrontados pueden traer muchos esclarecimientos sobre esas situaciones y aclarar esas posibilidades de circulación entre condiciones étnicas y sociales y las luchas políticas, que todo esto está ligado a las luchas políticas de estos grupos, povos, etc. Entonces, para terminar, me gustaría de destacar ainda que
Una otra cuestión que me parece muy importante, que es un desafío y muy importante que estos estudios de frontera principalmente tienen demostrado, es la importancia también de considerar los estudios sobre estos pueblos de frontera de una forma articulada. Quiero decir, por ejemplo, de indígenas, de africanos, cuando se los estudia de una forma conectada, creo no, es una afirmación porque varios estudios están demostrando esto, se tiene una visión mucho más amplia y compleja de los procesos en que ellos están inseridos. Y finalmente, termino diciendo que para allá de ultrapasar fronteras físicas, los estudios interdisciplinares de actualidad apuntan también para la importancia de ultrapasar fronteras de conocimiento entre disciplinas y campos de estudios históricos, por ejemplo, como América Española, América Portuguesa, Antropología e historia de escravidão africana, de afro-brasileiros e historia indígena. Creo que estos son algunos desafíos que todavía nosotros tenemos en la historiografía. Bueno, es esto. Gracias. Perdón por mi español. Yo quería hacer una traducción, pero no fue posible. Entonces, mi portuñol fue más o menos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María Regina Celestino. Muy clara su exposición y se ha comprendido.